Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el señor Alejandro Eder. Alejandro Eder fue el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración y desde hace cerca de año y medio está en el Valle del Cauca al frente de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico Colombiano. Alejandro Eder es nieto del primer colombiano secuestrado y asesinado en Colombia, cuando ese flagelo no se conocía, don Harold Eder, fundador y presidente del Ingenio Manuelita. En 1965, cuando él todavía no había nacido, su abuelo fue, y repito, la primera víctima de este conflicto cruento que nos ha tenido inmersos en una guerra sin sentido durante 60 años. Él va a estar conversando con ustedes y con nosotros sobre temas de país y concretamente de posconflicto y del desarrollo del Pacífico colombiano. Buenos días, doctor Alejandro, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes y gracias por invitarme. Y nos acompaña también don Gustavo Muñoz Sinisterra. Él es el presidente del Gremio de Empresarios Vallecaucanos Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, buenos días, Alejandro, gracias por aceptar la invitación y buenos días a los televidentes que nos acompañan siempre hoy lunes con estos temas de región y país. Muy bien, pues Colombia está viviendo en este último mes una serie de noticias que dan cuenta que estamos como en la etapa final de lo que se llama el proceso formal de suscribir los acuerdos, según los cuales gobierno y guerrilla de las FARC cesan la confrontación armada y se procede a entrar en lo que llamamos el posacuerdo, en un proceso de aclimatación de la paz social, económica y política en Colombia. ¿Qué mejor que conversar con un protagonista que estuvo en este proceso, en este último proceso de negociación liderado por el gobierno de Juan Manuel Santos desde lo que se llama la fase secreta, la fase privada y que después termina en la fase pública, que es la que nos tiene hoy? Doctor Alejandro, usted estuvo desde los inicios. Cuando a usted lo llamaron del alto gobierno para que participara de este proceso de negociación, ¿qué lo inspiró a asumir ese compromiso con el país? Bueno, pues yo creo que ese es cuando ocurrió eso, cuando el presidente me dio la oportunidad y me pidió que lo acompañara en eso, yo lo acepté porque creo que es un deber de todos los colombianos ver cómo podemos contribuir a que Colombia sea mejor, es decir, es una responsabilidad de colombiano. Y bueno, y entonces comienza usted a jugar ese papel en la negociación secreta. Cuando usted comenzó a jugar ese papel con esa convicción de colombiano, ¿usted era optimista o era escéptico? Es decir, no obstante su compromiso, ¿veía con escepticismo ese esfuerzo o lo veía con ilusión y con optimismo? Pues no puedo decir que la palabra era escepticismo, claro que tiene que haber un grado de optimismo, sobre todo ante una tarea tan difícil, pero sí sabía que iba a ser un camino duro, un camino largo y que iban a haber muchos obstáculos, como efectivamente los ha habido.
Alejandro, nosotros los colombianos sabemos de las negociaciones de paz desde el 2012, si vemos el documento que se suscribió entre ambas partes, ¿sí? Los negociadores del gobierno colombiano y los comandantes de las FARC. Pero antes del 2012, en esa fase secreta, ¿cuánto tiempo se inició? O sea, 1 año atrás, 2 años atrás, antes de firmar ese acuerdo, ¿desde cuándo se venía hablando con las FARC? Pues digamos que se venía hablando con ellos en los contactos que eventualmente se dieron más o menos 3 años previos. O sea que eso es normal. Lo que uno tiene que entender es que un proceso de esto es sumamente complejo, las cosas no pasan de la noche a la mañana, es muy difícil porque no hay confianza, porque no es que uno levanta el teléfono y llama y se acabó, es que la comunicación también es difícil, entonces eso toma tiempo, pero lo importante es que se tuvo la paciencia y la perseverancia para pues tomar el camino que era. Lo que tenemos que mantener ahorita es la perseverancia hasta terminarlo y prepararnos para lo que viene. Yo sí quisiera saber, desde que tú inicias en esa fase secreta, ¿cuánto tiempo estuviste y cómo fue? Ya hablaste de tu percepción muy con escepticismo y algo de optimismo, y en el momento en que... Un optimismo moderado, y en el momento en que te retiraste, dejaste de ser parte de esa comisión, ¿cómo era ese escepticismo y ese optimismo en ese periodo de tiempo, y cuánto tiempo pasó y cómo fue el progreso? Pues de nuevo, yo no hablaría de escepticismo, yo creo que siempre había un optimismo de que las cosas podían salir, una claridad de que las cosas no pueden salir a cualquier precio, que lo que se tenía que negociar tenía que ser justo para la sociedad colombiana y que respetara la democracia y el modelo económico que nosotros tenemos, y eso se logró, pero sí era una conciencia de que estábamos trabajando o andando un camino muy difícil con unos obstáculos y que estábamos negociando con una contraparte en la cual no confiábamos, y ellos tampoco confiaban ni confían, supongo, en nosotros todavía. Entonces, a pesar de eso, pues era importante echar para adelante y ver cómo lográbamos cerrar tantos años de violencia. Usted, que ha tenido la oportunidad de estar con ellos, con los representantes de la guerrilla, en la última entrevista que María Jimena Dosán le hizo a Timochenko, y le pregunta a ella si aquí lo que ellos han querido es imponer el castrochavismo del que habla el expresidente Uribe y Centro Democrático, o el socialismo del siglo XXI, o acabar con la propiedad privada. Timochenko dice de manera expresa: no, nosotros no estamos contra la propiedad privada, estamos contra la sobreexplotación, no solamente de la gente, sino de los recursos naturales, algo así como contra un capitalismo depredador. Y plantea que ellos están por la apuesta de que hayan grandes proyectos de desarrollo agroindustrial que integren a la gran empresa, el gran capital que se requerirá para esto, pues, especialmente en la Orinoquia, por ejemplo, pero que se meta en esa cadena productiva al campesino y al minifundio. Usted, que los conoció, que ha estado hablando con ellos, ¿cree que es consecuente esa respuesta, que es para allá, para donde vamos? Pues yo creo, te respondo en dos partes. Yo creo que hay que ser muy conscientes de quiénes son las FARC y de quiénes eran las FARC. Yo he estudiado mucho esa organización. Las FARC no es una organización nueva, las FARC tiene más de 50 años, nacieron como FARC en 1964 y fue en los años 60 que las FARC se declararon una organización marxista comunista de la línea soviética. Inclusive para algunas personas las FARC es una organización que tiene una línea estalinista. Entonces lo que uno no puede perder de vista es qué eran las FARC, y las FARC lucharon por eso. En esa lucha las FARC se dieron cuenta que no fueron capaces, y por cierto, uno podría decir hasta que fueron derrotados por el Estado colombiano. Lo que está haciendo las FARC ahorita, que eran una organización que quería cambiar el régimen y como dicen ellos, en palabra de ellos, el régimen o la estructura política y la estructura económica, es que se están incorporando a la misma. Yo también creo que en el siglo XXI pues ya se evidenció que el modelo comunista no sirve. La Unión Soviética no existe, todos los países comunistas del este no existen. Lo que es China y Vietnam
si bien mantienen una dictadura política, liberalizaron su economía y hoy trabajan con una economía capitalista. Ese aparentemente es el camino que va a tomar la República de Cuba aquí en América y en el hemisferio occidental. Pero si uno escucha el discurso del señor Timochenko, el nuevo discurso del señor Timochenko, que en verdad es el señor Londoño, él está hablando de un modelo que está más afín pues, con las lecciones aprendidas, y es que ese modelo comunista ya no sirve, es simplemente aceptar la derrota que ya aceptó el resto del mundo comunista. Pero este es un nuevo discurso del señor Timochenko ahora, o ya se vislumbraba cuando ustedes se sientan frente a los comandantes y hablan de una Colombia más participativa, más incluyente, o es un nuevo discurso de hoy? Yo diría que es un discurso relativamente nuevo que han venido perfeccionando en los últimos 2 o 3 años. Bueno, y ahora miremos la contraparte. Usted, lo valioso que tiene la representación política del gobierno en la negociación es que allí se han logrado sentar empresarios, dirigentes sociales, académicos, militares, etcétera. Usted, de hecho, es un representante, digámoslo, de la clase empresarial, entendiendo la clase empresarial como la gran empresa, la gran industria, el gran comercio, es decir, donde están los capitales que mueven la economía. Y este hecho nos permite preguntarle, también fueron a sentarse en La Habana, creo que 8 representantes de gremios importantes de la economía. Y decía Timochenko en la entrevista con María Jimena que aunque él no estuvo, el reporte que le han dado sus comandantes era muy bueno, o sea, que se habían entendido, que los empresarios se habían desprevenido porque tenían de alguna forma susto de que con qué es que vamos a negociar, con qué cocodrilo viene aquí. Pero también ellos sentían que el empresariado estaba dispuesto a apostar por unas propuestas distintas, más incluyentes para el país. Usted, que es representante de esa clase empresarial, ¿qué nos dice de la voluntad política de las empresas, de los gremios del país frente a esta negociación? Pues yo creo que la clase empresarial, claro, yo no soy representante de la clase empresarial, yo vengo de una familia empresarial, pero no soy empresario ni trabajo en una empresa. Lo que yo veo con la clase empresarial colombiana es que, como el resto del país, está muy dividida acerca del beneficio o no de este proceso de paz, y eso es normal. No hay que olvidar que la clase empresarial ha sido de las principales víctimas del conflicto, en el sentido que organizaciones como las FARC les han cometido actos terroristas, las han extorsionado, han secuestrado a sus dueños o a los empresarios, como hicieron con mi abuelo en marzo de 1965, como hicieron con Olivero Lara una semana después, como hicieron desde entonces con más de 10.000 personas. Es que hay que recordar también cómo es esta situación. También, como lo ven muchos empresarios, es que pues la empresa privada colombiana, con todo y las dificultades que hay para trabajar, es una empresa que trabaja con excelencia, que una gran parte de la empresa colombiana ven sus trabajos y tal como lo dice la Constitución, como una función social para impulsar el desarrollo en el país. Entonces, yo no creo que el problema del sector empresarial sea tanto de que si debe haber una nueva forma o no para trabajar en Colombia frente al proceso de paz. El problema es si las FARC, que ha sido una organización criminal, terrorista, narcotraficante, que recluta menores, que desplaza gente, que tiene operaciones de minería ilegal que están destruyendo el medio ambiente, sobre todo aquí en la zona Pacífico, de Buenaventura, del norte del Cauca. Si es una organización que lleva 50 años delinquiendo, si son capaces de dejar eso a un lado y de comportarse como una organización política, legal, que en verdad está trabajando por el bien de los colombianos. Entonces, yo creo que esa es más la pregunta de fondo. Yo creo que el sector privado colombiano, sobre todo las grandes empresas, no necesitan
pues hablar con las FARC para ver si tienen algún otro tipo de negocio incluyente. Eso sí no es el caso. Además, el negocio privado de las empresas, el capital de privado, por eso se llama privado, ¿sí? Es de libre ejecución. Pero sí hay una gran preocupación porque al sector privado le dice el gobierno, usted tiene que apoyar y aportar en el proceso de paz, y usted tiene que crear nuevas fuentes de empleo, y usted tiene que reintegrar personas y darle la oportunidad a toda esa gran base de desmovilizados que se viene. Pero no vemos los empresarios todavía condiciones, porque el país por un lado está hablando de reintegración y de generar nuevos puestos de trabajo, pero por otro lado está hablando de varias reformas tributarias, está hablando de un déficit económico, el tema de la dependencia de los ingresos del petróleo. Parte de los empresarios, una cosa, la desconfianza, si las FARC se vuelven un movimiento político y respetan la Constitución y respetan la propiedad privada, pero no vemos unas condiciones alrededor del proceso para nosotros como empresa privada entrar a participar, a generar más puestos de trabajo, porque el tema económico también es crítico a nivel Colombia y a nivel mundial. ¿Dónde está esa generación más de confianza y de recursos para decir estamos listos? Nosotros no sentimos que estemos listos ya para generar nuevas fuentes de empleo con las condiciones que hay. Pues yo lo único que corregiría, Gustavo, es que el gobierno no dice que el sector privado tiene que hacer nada. El gobierno lo que dice es acompáñennos en esto y ayuden dándole trabajo a desmovilizados o ayuden en la construcción de la paz. Pero yo te digo que yo no creo que eso hoy en día sea un problema, porque lo que nosotros, esto lo hablábamos un poco antes de arrancar el programa, para mí el gran tema ahorita no es tanto que si se va a firmar el acuerdo o no se va a firmar. Yo creo que el acuerdo se va a firmar, y si se llega a dar el chance remoto de que no se firme, eso no quiere decir que en Colombia no va a haber paz. Colombia, nosotros estamos en un proceso de construcción de paz hace muchos años. En Colombia, nosotros en los últimos 12 años hemos desmovilizado a más de 60.000 integrantes de grupos armados ilegales. En Colombia ya hay una unidad de víctimas que está reparando víctimas, hay una unidad de restitución de tierras que está restituyendo tierras. Obviamente esos son trabajos que se adelantan con mucha dificultad, pero son trabajos que se están adelantando. Entonces, para mí el tema hoy, el problema no es tanto la reintegración o la reparación de víctimas. Para mí el problema es más ni tampoco la firma del acuerdo de paz. Para mí el problema hoy es que una vez se firme el acuerdo de paz, una vez sigamos por este camino, ¿qué vamos a hacer nosotros para sacar este país adelante? Porque en Colombia siguen habiendo problemas graves que siguen empeorando, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo la ineficiencia y la pues, incapacidad, pues, por así decirlo, de nuestros funcionarios públicos o de muchos funcionarios públicos. En Colombia sigue habiendo problemas de criminalidad que son muy grandes y problemas de acceso a políticas de desarrollo real, es decir, una educación de calidad o una salud de calidad. No es sino ver el problema de la salud en el Valle del Cauca, pues para entender lo que estoy diciendo. Entonces yo creo que nosotros, el trabajo que se nos viene una vez se firme el acuerdo de paz, es mucho más importante que la reintegración o la reparación de las víctimas o la restitución de tierras, que son políticas que para bien o para mal ya están avanzando. El tema es cómo fortalecemos la democracia colombiana, cómo la hacemos más incluyente. Doctor Alejandro, usted plantea con claridad que aquí hay unos problemas gordos por resolver, la corrupción, que tiene que ver no solo con el funcionariado político público y con la clase política, sino con los llamados contratistas del Estado, que de la mano con estos funcionarios que se prestan para este tipo de cosas, pues lo que hacen es llevarse la plata para fines particulares y no para fines de bien común. Pero también podríamos afirmar que hay de alguna forma una especie de fisonomía premoderna en varias partes de la economía del país y de los sectores empresariales del país. Pongamos un ejemplo. Ahora mismo aquí en el Valle del Cauca, las noticias que traemos desde hace 2 o 3 meses es que la laguna de Sonso la están secando. Y la están secando porque sencillamente han puesto unos diques y las imágenes que nos muestra la prensa son dramáticas. Entonces, más allá de que sea el propósito de un particular por apropiarse de una fuente de agua, por decirlo algo, o unos mineros ilegales, unos de la guerrilla y otros de delincuencia organizada,
es una falta de inteligencia colectiva, es no entender que por ahí no es el camino, que pueda que se ganen unos cuantos pesos hoy, pero mañana va a haber pobreza repartida para todo el mundo. El caso de Reficar, cómo el país no se da cuenta de que se duplicó en 4.000 millones de dólares una inversión del tamaño que implica la refinería de Cartagena. Allí también hay que hacer un gran trabajo y creo yo que los dirigentes empresariales, así no sean empresarios como usted, pero usted hace parte de ese entorno, llamémoslo del gran empresariado, debieran liderar o están en capacidad de liderar el que haya una manera diferente de convocar los negocios, tanto con el Estado como entre particulares. Pues claramente si hay empresarios que participan en actividades no debidas y que corrompen, que roban, sobre todo contratistas del Estado, toda la razón, que tienen que actuar de una manera distinta, pero también tiene que haber una justicia que los pueda, que les pueda cobrar las cuentas cuando cometen un acto indebido como ese. También nosotros tenemos que empezar a hacer algo y es pensar también cómo reformamos los valores en nuestra educación. Desde el colegio empieza la trampa. En todos los colegios en Colombia los niños empiezan a hacer trampa. Cuando esos niños crecen y se van para la universidad, hacen trampa en la universidad. Cuando salen de la universidad y van para empresas o van para el gobierno, donde sea, también son tramposos. ¿Y qué son los corruptos? Unos tramposos. ¿Por qué? Porque no están siguiendo las reglas, son unos ladrones además porque se están robando la plata pública. Entonces, aquí el problema no es del empresariado, de ciertos sectores del empresariado, o solo del sector público, o ciertos funcionarios públicos, porque yo también he conocido unos funcionarios públicos muy buenos y muy honestos, pero aquí sí hay un problema sistemático en nuestro país de unos comportamientos no debidos que le están causando daño a todos los colombianos. Hoy la corrupción es peor para Colombia y los malos manejos son peores para Colombia que la misma guerrilla o la misma violencia generada, llámese por guerrilla o acrimo, como uno los quiera llamar. Pero también hay otro problema de fondo, es decir, además de este tema de la corrupción y de falta de valores, también hay un tema de desarrollo social. Es decir, nuestro país ha avanzado mucho en los últimos años, sí, pero nosotros manejamos todavía unos niveles de pobreza y unos niveles de desigualdad en nuestro país y en nuestra región que muchas veces también alimentan estos fenómenos de criminalidad. Entonces, por eso yo decía, aquí queda mucho trabajo por hacer. Aquí el trabajo no es de reintegrar a 10.000 o 20.000 guerrilleros que salgan ahorita. Esos 10.000 o 20.000, ya hemos reintegrado 60.000 en Colombia con una tasa de éxito de más del 80%. Que el problema no es firmar el acuerdo de paz, se va a firmar el acuerdo de paz y al otro día va a seguir habiendo criminalidad, va a seguir habiendo corrupción, va a seguir habiendo falta de oportunidades, va a seguir habiendo políticas de desarrollo social que no llegan a la gente. Nosotros lo que tenemos que empezar a hacer ahorita es ver cómo logramos que en lo estructural podamos fortalecer la democracia colombiana, cómo podemos fortalecer las oportunidades en nuestra sociedad, y eso va a ser un proceso que va a tardar mucho tiempo, va a tardar una década, si no dos, porque es que nos toca renovar la forma como nosotros nos educamos y cuáles son los valores que tenemos. Sí, algo que hemos nombrado y que nos preocupa mucho es la desconfianza que tienen los colombianos en las instituciones. Entonces, cuando vemos la confianza en el Congreso de la República, en los consejos municipales, en los diputados, entonces todo el mundo habla de corrupción. Pero algo que uno admira de las economías líderes desarrolladas es que su columna de justicia funciona. O sea, las instituciones no son corruptas, son las personas que están en las instituciones, ¿cierto? Entonces, pero si hay una justicia que hace valer la Constitución y vela por los derechos del bien común, a esos corruptos los condenan y le llega la hora. El problema que tenemos con la justicia en Colombia es que la misma justicia ha entrado en corrupción. Entonces uno ve magistrados envueltos en líos de corrupción, uno escucha temas del fiscal, entonces escucha temas de jueces, escucha temas de juzgados, y yo veía hace como 2 o 3 semanas que veía otra vez el presupuesto de Colombia de 215 billones, como estamos diciendo que para el posconflicto el presupuesto del Ministerio de Defensa, que es el 24 o 25 billones de pesos, se va a utilizar más en inversión social, del posconflicto, pero de una inversión en el Ministerio de Justicia de 300.000 millones. Entonces, si no hay dientes, no hay recursos y la justicia funciona, porque en países desarrollados pueden llegar corruptos a una institución, pero si la cometen, la pagan y se van para la cárcel
y tiene su condena. Entonces el ciudadano está tranquilo porque sus impuestos están reflejados en una institucionalidad que funciona y que responde, y que así haya corrupción, van a pagar esas consecuencias. ¿Cómo tener un aparato de justicia que vele por ese acuerdo si se firma, y todo el mundo quiere la paz, que se cumpla para ambas partes y que los corruptos paguen? ¿Por qué el presupuesto es tan ínfimo? Usted que ha estado tan cerca, me parece a mí como ciudadano del común, cuando vi ese presupuesto, y por qué vemos una justicia tan débil ante todo lo que está enfrentando el país y que debería ser de las más fuertes. Pues yo diría que el tema para la justicia de Colombia no es solo un problema de plata, es un problema de comportamiento. Yo creo que claro, uno siempre puede aspirar a que esté mejor financiado uno u otro sector del gobierno nacional, pero antes de eso hay que ver que no se estén robando la plata y que la plata que tengan se la estén gastando bien. Recientemente en Bogotá alguien me dijo que habían ciertos estudios que estimaban que más o menos el 50% del presupuesto nacional se perdía por malos manejos o por corrupción. Eso es muchísima plata. Vos ahorita estás hablando, Gustavo, de una reforma tributaria. Es que de pronto aquí no necesitamos una reforma tributaria, sino que tenemos que atacar la corrupción. Y no atacar la corrupción, también tenemos que entrenar mejor a nuestros funcionarios públicos para que hagan mejor su trabajo y no gasten plata. Pues no voten la plata, no la despilfarren la plata. Entonces, yo sí creo que hay un problema de justicia, pero también a la base hay un problema muy serio de valores y de ética. Aquí sigue habiendo una cultura de que el vivo paga, de que el que le robó al Estado, el que le robó al panadero de la esquina o al que sea, no, mira ese man tan vivo, hermano, no se robó un pedazo de un pan de bono. No se complica y gana plata rápido. Sí, no se complica y gana plata rápido, pero es a costa de todos nosotros. Y todo eso, como decía, en gran parte nace desde la educación que nuestros hijos reciben en la casa y en el colegio. Nuestros hijos están aprendiendo a ser tramposos desde el colegio. Ahí sí le digo a los televidentes, a las mamás que están ahorita desayunando o que acaban de dejar el hijo en el colegio, que si quieren hacerle un bien al país, si quieren contribuir a la construcción de la paz, no dejen que su hijo o hija haga trampa. O sea, exíjanles buenos resultados, pero que sean buenos ciudadanos desde chiquitos, desde que están tomando clases de matemática. Así es. Hay un filósofo colombiano, Bernardo Toro, que de hecho fue el director social de la Fundación Social durante muchos años, y este hombre habla de la ética del cuidado y de la ética del autocuidado, y la manera como él define cómo la solidaridad, él dice, la solidaridad es cuando cuidamos a los extraños. ¿Y cómo cuidamos a los extraños? Él dice, a los que no son nuestra familia, nuestro entorno inmediato, cuando cuidamos la infraestructura pública, cuando cuidamos los recursos públicos, estamos cuidando a los extraños. Sí, esa es la manera de ser solidario, porque cuando yo cuido lo que va a usar mucha gente que yo no conozco, ahí estoy siendo solidario de manera concreta y no de manera retórica, que entiendo que es el llamado que hace Alejandro Eder a todos, porque aquí también hay que hacer el llamado a los educadores. Porque es cierto que el educador tiene muchos problemas de que no le pagan a tiempo el sueldo, que a veces hay líos de infraestructura educativa, pero hay que ser autocríticos. También el educador a veces se apopocha, se acomoda y sencillamente da unos pésimos ejemplos conductuales a los niños y a las niñas. Pero no se ve solo en los colegios oficiales, en los colegios privados, que les pagan bien, se ve un tema de valores que dan ganas de llorar. Correcto. Y lo dicen los mismos padres, pues. Correcto. Bueno, entremos ahora. Ya hicimos un paneo de esa primera parte que es como el espectro de la mentalidad y de la aptitud que tenemos en Colombia frente a esto que se llama la negociación con las FARC y lo que se avecina como posconflicto. Pero en ese sentido del avecinarnos al posconflicto hay que comenzar a pensar en instrumentales, en con qué herramientas vamos a enfrentar y abordar los muchos desafíos. Usted es el director de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico colombiano. Esta es una organización de reciente creación que está siendo liderada por empresarios para provocar que lleguen recursos, tanto internacionales como del sector privado y del gobierno, para acometer una serie de líneas de actuación en 3 ejes: en infraestructura y logística, en agua y en desarrollo social.
Como todo eso está pensado es para eso que llamamos el posconflicto, yo le pido que le explique a nuestros televidentes e internautas y a nosotros mismos los 2 o 3 focos en los que ustedes se van a enfatizar en los próximos años que comiencen a actuar. Pues lo primero es que esto es una fundación que está renaciendo. La FDI era una fundación que existió entre 1969 y 1999. Era una fundación que impulsaba el desarrollo principalmente en el Valle del Cauca. Ahorita estuvo más o menos, pues, digamos que dormida durante 10 años y ahorita se está reviviendo con el apoyo de muchas empresas vallecaucanas, y lo que nosotros buscamos es que sea una fundación que apoye el desarrollo de la región, ayudando a traer grandes proyectos de inversión pública y de inversión internacional al Valle del Cauca y a la región Pacífico. Adicionalmente, pues que esto se pueda hacer dentro de una lógica de planeación a largo plazo, pero de planeación también con una visión de hacia dónde queremos que vaya la región, a dónde queremos a dónde queremos que vaya Cali como ciudad-región, y cómo podemos impulsar proyectos que de una u otra manera disparen el desarrollo para el bien de todos los colombianos y de los vallecaucanos y de residentes aquí del Pacífico. Eso es importante porque vos decías ahorita que esto es algo que se va a hacer en el marco del posconflicto. Efectivamente, se va a hacer en el marco a mí no me gusta decir posconflicto porque es posacuerdo mejor. Puede decir posacuerdo o preacuerdo, como sea, más vale en el marco de un proceso de construcción de paz, el cual ya inició. Ajá. Pero es con lo que hablábamos ahorita, que la construcción de paz va mucho más allá que simplemente políticas tipo la reintegración o la reparación. Sí, son políticas que son necesarias en un proceso de construcción de paz, pero si nosotros queremos construir la paz de manera sostenible hacia adelante, nosotros tenemos que impulsar el desarrollo de nuestro país, porque mientras siga habiendo una carencia de oportunidades en Colombia y en nuestra región, aquí va a seguir habiendo conflicto. Claro. Y para eso también los vallecaucanos y las personas de la región Pacífico nos tenemos que organizar para atraer inversión, sobre todo del gobierno nacional. Si uno ve en la última década, el gobierno, pues Colombia primero que todo pasó del borde de ser un estado fallido a ser el país que hoy tenemos, que con todo y sus defectos es un país que está avanzando, es un país donde la clase media ha crecido, más de 10 millones de personas han entrado a la clase media en la última década, y es un país donde pues hay una sensación de que las cosas están avanzando. Es muy fácil, pues hoy en día nosotros sentarnos y decir, no, es que el país va mal, no es que estamos enredados, pero si nosotros paramos un segundo y nos acordamos cómo era Colombia en el 2005, esto era un estado imposible. Había violencia por todo lado, no había oportunidades para nadie, la economía no estaba creciendo. La última década, si no estoy mal, el PIB se ha casi que triplicado el Producto Interno Bruto de la nación. Pero en este tiempo también ha habido, parte del cambio es que ha aumentado la inversión pública, sobre todo la inversión pública en temas como la infraestructura. Y si nosotros vemos esas inversiones, ¿dónde se han ido? Se han ido principalmente a Antioquia, a los Santanderes, a la costa Caribe. En el suroccidente colombiano y en la región Pacífico ha llegado muy poco de eso. Mientras que en Antioquia están construyendo las autopistas de la montaña, aquí estamos enredados con el tramo Mulaló-Lobo-Guerrero, claro, y nada que sale adelante. Así es. Entonces, gran parte de eso se debe pues, a una falta de planeación, gran parte se debe a una falta de unidad entre los distintos sectores de liderazgo de nuestra región, y lo que buscamos hacer con esta fundación es prestar un apoyo a la región, a la sociedad, a los gobernantes, para poder estructurar proyectos que luego podamos traer hacia la región, no para ejecutarlos. Esto no es una fundación para ejecutar proyectos, eso tiene que quedar muy claro, sino para ayudar a estructurar proyectos de gran importancia que puedan impulsar el desarrollo para que se hagan. Como por ejemplo el ferrocarril. Como por ejemplo, pues todavía estamos viendo temas, todavía no hemos empezado los estudios, pero puede haber temas de conectividad, como te doy un ejemplo, la vía de Cali hasta Ipiales. Si nosotros llegamos a tener una vía
a todo taco de Cali a Ipiales, nosotros podemos llegar a Quito desde Cali en 5 horas, más rápido de lo que llegamos a Bogotá. Eso sería muy importante para el comercio y para el desarrollo económico de la región, como por ejemplo la vía de Buenaventura a la Orinoquía, que eso es un proyecto que se está trabajando hace más de 10 años, pero nada que se concreta. Entonces es ver, como digo, esos son un par de ejemplos. Nosotros, esta fundación apenas está retomando su trabajo, entonces nos toca entrar a hacer un análisis primero, ver cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos estratégicos que están colgados y ver cómo y cuáles son las prioridades de los gobernantes y ver cómo los podemos impulsar. Alejandro, la FDI entra a apoyar la estructuración de esos proyectos. Pero, y la vigilancia, entiendo sí, yo. Pero para pasar de la estructuración a la ejecución hay que ir por recursos nacionales, municipales, departamentales, privados, internacionales. Y yo he visto que han habido, porque la JIP, que estuvo en hace poco, en estos años, digamos que la JIP comenzó como el primer proceso del renacimiento de la FDI, pero no hay una articulación que se está tratando de hacer entre gobernador, que es el que va a Bogotá a pedir recursos, alcalde, y bloque parlamentario, los representantes a la Cámara del Valle del Cauca, los senadores del Valle del Cauca, y no hablemos solo del Valle del Cauca, del Pacífico, del suroccidente, cómo hacer, y se están haciendo esfuerzos y cada vez queremos unificar el tema privado, pero cómo hacer de pasar de la estructuración de los planteamientos, porque tú decías, la vía a la Orinoquía, que es tan clave para nosotros de atravesar la montaña y conectar ese gran polo de desarrollo, lleva 10 años en diseños, en primera fase, viene el gobierno, viene el ministro, viene el presidente, vienen los ministros de infraestructura, de transporte, y todo el mundo dice, sí, tan bueno, esto es lo que necesita, pero no pasamos de ahí. ¿Qué tenemos que hacer de diferente para que nuestro bloque parlamentario pueda presionar allá en Bogotá y bajar los recursos para que el gobernador y el alcalde en algunos puntos se pongan de acuerdo y bajemos esos 2, 3, 4 macroproyectos importantes para la región? Pues mira, no me quiero adelantar porque apenas, como te decía, apenas estamos iniciando trabajos. Lo fundamental es tener claro hacia dónde queremos llegar y cuál es el plan para llegar ahí, y hablar con distintos actores políticos, privados, sociales, para ver cuáles son las prioridades que se necesitan en nuestra región, para que todos de manera coordinada salgamos a impulsarlos y a sacarlos adelante. Pero lo que tenemos que hacer es un poco una pausa en el camino para nosotros como vallecaucanos y habitantes de la región Pacífico poder ver bien cuáles son nuestras necesidades y cómo las vamos a impulsar. Es una cuestión de tiempo. Alejandro, usted en la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, ustedes han puesto como uno de sus 3 ejes el agua, la estrategia de impulsar alternativas para cuidar, recuperar las fuentes de agua. Me imagino porque ya tiene mucha información que les permite concluir que este es un tema definitivamente sensible, no solo para el desarrollo social, sino para el desarrollo económico. Nosotros estamos en la ciudad capital del país más afectada por problemas de agua, de las principales. Cali está estamos a un tiro de que comencemos a tener de nuevo racionamiento permanente para toda la ciudad. Hoy, por ejemplo, en esta semana, usted lo sabe perfectamente, el oeste de Cali ya tiene racionamiento de 10 de la noche a 4 de la mañana, de manera permanente, ya se decretó desde la semana pasada. Esto es un indicador muy complicado para lo que se viene. Cuando ustedes hablan del agua como uno de los ejes prioritarios de su agenda institucional, ¿qué es lo que van a hacer allí? De nuevo, como la fundación apenas está arrancando, nosotros solo hemos definido unas líneas generales en las cuales vamos a trabajar, que son conectividad y logística, el tema de manejo y protección de recursos hídricos y temas relacionados al desarrollo social. Como esta fundación apenas está retomando trabajo, yo arranqué el 1 de octubre del año pasado. Estamos en un proceso de planeación estratégica, de recaudar fondos, de empezar a crear alianzas, articular posibles aliados. Se identificaron estos primeros 3 temas que luego deben ser validados. O sea que
pues me da pena ser dar tan poca información, pero la verdad es que prefiero no adelantarme. Nos toca hacer los estudios, por ejemplo, en el tema del agua. No se trata de que llegue una fundación privada y dice, no, vamos a resolver el agua de Cali. No, pero se trata de ir a sentarse con la CBC, sentarse con EMCALI, sentarse con el Ministerio de Medio Ambiente, tratar de entender cuál es la situación del agua, tratar de entender por qué no, qué soluciones se están planteando, tratar de ver si esas soluciones se pueden agilizar, cómo las podemos agilizar, si es trayendo expertos, si es haciendo conexiones con el Banco Mundial. Es decir, que esta fundación lo que pretende ser es un gran articulador para justamente facilitar que las personas responsables por resolver ciertos temas logren hacerlo. Entonces, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es terminando de montar y de financiar la fundación. Va a ser financiada principalmente, o mejor dicho, en su totalidad con recursos privados, y la intención de la fundación es con estos recursos tener presupuesto propio para poder articularse con actores públicos, privados y sociales para ver cuáles son los temas estratégicos de desarrollo que necesita la región, impulsar esos temas estratégicos de desarrollo y hacerlo de una manera desinteresada, independiente, apolítica, es decir, pensando en el bien del Valle del Cauca y de la región Pacífico. Ahora la FDI sé que está cumpliendo un papel muy importante en el proyecto del Jarillón que se está desarrollando. Entiendo que es como el garante del Fondo de Adaptación, de los recursos del Fondo de Adaptación del Gobierno Nacional con el Jarillón, y se está adelantando que es una de las grandes prioridades de la región porque prácticamente la mitad de la ciudad está amenazada, y ahora que ya supuestamente se está acabando el niño, febrero, marzo, y llega la niña con todo su invierno, y que debe haber mucho avance en ese tema antes de tener una catástrofe de ciudad. Entonces, digamos, esa labor que se está haciendo, ¿qué le puede contar a la ciudadanía sobre ese proyecto que la gente no lo ve? Los que no están cerca de Jarillón ven como si eso estuviera sucediendo como en la costa norte del país, y lo tenemos aquí, Alejandro. Pues efectivamente la FDI en este momento sí está manejando 3 o 4 proyectos, uno de los cuales es el proyecto del Plan Jarillón. La FDI lo que hace es que es digamos por así decirlo, los ojos del Fondo de Adaptación, que es la entidad del gobierno encargada de financiar las obras para que Colombia esté mejor preparada para los fenómenos de cambio de clima. Y lo que hacemos es monitorear el trabajo que hace la alcaldía, la CBC y EMCALI para recuperar el plan, el Jarillón de Cali. Desafortunadamente en nuestra ciudad no hay una idea clara de cuál es el problema del Jarillón. Hay muchas personas que piensan, no, es que lo que hay sobre el Jarillón es un problema social. Pues efectivamente en parte sí hay un problema social. El Jarillón comenzó a ser invadido más o menos en la década de los 80. El Jarillón hay que entender que el Jarillón es el muro que protege a la ciudad de Cali del río Cauca, que no se vaya a reventar el río Cauca para que no inunde la ciudad. El Jarillón en el último fenómeno de la niña, hace más o menos 5 años, en el 2010-2011, casi se revienta. Por 2 o 3 centímetros se iba a reventar el Jarillón. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque el nivel del río subió tanto que casi se desborda por encima, pero lo segundo es que como el Jarillón ha sido invadido durante los últimos 30 años, ahí hay personas que han construido casas, han sembrado árboles, han construido vías, entonces han dañado la integridad física del Jarillón, y el Jarillón hoy es muy débil para proteger a la ciudad. Entonces, el problema de fondo del Jarillón no es el problema social de las personas que viven sobre el Jarillón. El problema de fondo del Jarillón es que si el Jarillón se llega a reventar, y estamos en un Jarillón que tiene en este momento 3 puntos flacos, 3 puntos críticos que se podrían reventar ante la eventualidad de una niña muy fuerte, que como bien decía Gustavo, puede ser que esté a la vuelta de la esquina. Pero si se llega a reventar el Jarillón, quiere decir que la mitad de la ciudad de Cali, de la autopista Simón Bolívar hacia el oriente de Cali, queda todo bajo agua. Estamos hablando de 800.000, 900.000 caleños que quedarían debajo del agua,
quiere decir además que la ciudad de Cali quedaría sin agua potable, porque en el oriente de Cali, al lado del río, también se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino. Si esa planta de tratamiento se vería afectada, lo cual quiere decir que, que la ciudad quedaría sin el 70% de su agua potable. Es decir, nosotros estamos ante una crisis inminente que puede ser como la de Nueva Orleans en Estados Unidos hace algunos años, o peor. Entonces equivaldría a un maremoto pequeño, digamos. Equivaldría a un maremoto. Eso sí hay una niña, pero te doy una peor noticia, Gustavo, y es si en Cali llega a haber un temblor o un terremoto de cierto nivel, no solo tendríamos que lidiar con los efectos del terremoto, sino que lo más probable es que por lo afectado que está el Jarillón, pues por lo que ha estado invadido de nuevo y las personas han construido casas ahí, sembrado árboles, hecho de todo, por lo afectado que está, podría colapsar el Jarillón. O sea que además de nosotros tener que lidiar con la crisis de un terremoto, que es una crisis, es un desastre muy posible en nuestra ciudad, se inundaría además el oriente de Cali. O sea que el tema del Jarillón es prioritario, tal como lo ha dicho el alcalde Maurice Armitage. Él ha dicho que la prioridad de su administración, si no hace nada más, va a arreglar el Jarillón. Pues yo creo que tenemos que apoyar al alcalde en esa iniciativa. Actualmente el plan Jarillón de Cali es un plan que va a tener una inversión de $1 billón, aproximadamente $1 billón, de los cuales las 2/3 partes vienen del Fondo de Adaptación en Bogotá. Y ahí Webby juega su discurso de que la corrupción no es que llegue de arriba sin que nadie se dé cuenta, sino que se va incubando. Muchas de las familias que están en el Jarillón son producto de funcionarios venales que vieron pasar durante años, que habían acuerdos para que se invadiera, con tal de que les pasaran la coima, y hoy día el problema le queda a toda la ciudad, por lo tanto a todos nosotros, que se permitió esto, y entonces es muy complicado sacar 7, 8 mil familias de la noche a la mañana, cuando es producto de 30 años de haberse apropiado de manera irregular de un dique de contención. Pero que nos pertenece a todos. Lo más preocupante es que la niña está a la vuelta de la esquina. Correcto. Y el proyecto no, a estas alturas, no digo, deberíamos tenerlo ya casi terminado. Y esta semana el grupo multisectorial va a tener un desayuno con Roberto Pizarro, que es el gerente para el Jarillón por la Alcaldía de Cali. Y una de las inquietudes que llevo yo hoy al bloque parlamentario, que estoy invitado como sector privado, que se va a definir la agenda con la gobernadora y con el alcalde, la agenda del bloque, es ese tema. Y a mí lo que más me ha preocupado es que los temas los llevamos al bloque, los discutimos en desayuno y todo eso, pero las soluciones son muy lentas todavía. O sea, vamos a un ritmo, o sea, somos muy conscientes, y esto es un desastre de esas magnitudes, no hay conciencia de los caleños todavía. O sea, en todo no tenemos la conciencia y nos vamos a rasgar las vestiduras es cuando sucede y entonces volvemos a salir. Pero yo se los dije, lo habíamos anunciado, pero no reaccionamos tan rápido en ese tema. Y aquí sí hay un llamado sí importante de nuevo también a las personas, los televidentes, que quizás viven sobre el Jarillón o que tienen propiedades sobre el Jarillón. Esta es una situación muy difícil, o sea, para ellos, para ustedes, pues como situación de vida, pues sí, claro. Uno vive en una comunidad, pero tienen que entender que esa comunidad está poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de muchos caleños. Entonces, aquí tenemos que tener un sentido mucho más amplio de comunidad y tenemos que, por favor, colaborar con las autoridades para que se pueda recuperar el Jarillón en el menor tiempo posible. Así es. Y esto nos recuerda el maremoto de Tumaco, donde muchos de los muertos que hubo es porque estaban prácticamente metidos en el mar ya, con casas lacustres, sin ningún tipo de control. Y ahí el drama es para los más pobres y para los que estaban en situación irregular. En estos últimos minutos que nos quedan, doctor Alejandro. Pero aquí también el drama es para casi 1 millón de caleños. Casi la mitad de Cali. Claro. La mitad de Cali directamente, sí, que quedan inundados. Y la totalidad de Cali que nos quedamos sin agua potable. Y uno recuperar una planta de tratamiento de agua potable tarda años. Y o sea que aquí estamos ante una crisis muy compleja. Yo creo que de nuevo el alcalde Armitage muy bien ha definido esta como su prioridad. Eso se llama responsabilidad política, ¿sí? Y hay que abonar que esa responsabilidad política se pueda cumplir. En estos últimos minutos que nos quedan, el tema del desarrollo social. El desarrollo social
hay como dos vertientes. La vertiente subsidiarista, que es, hombre, si usted es pobre, démosle un subsidio al desempleo, un subsidio al ingreso, qué sé yo, al asistencialismo, o intentemos pensar en propuestas de mediano y de largo plazo. Frente a esto, le pregunto a usted, ¿cuáles debieran ser las medidas que, por lo menos en Cali, debiéramos abocar a propósito de lo que Morris Armitage está diciendo? Él ha dicho, y aquí en este mismo canal, en este programa, nos dijo 3 días antes de las elecciones: si yo soy elegido alcalde de Cali, voy a llevar a los empresarios a las comunas, porque necesito que los empresarios entiendan que hay que generar el trabajo cerca donde la gente vive, y que es posible que haya mecanismos de maquila, mecanismos de representación, de subcontratación, que le dinamicen la economía barrial comunitaria. Esto, en principio, parece una alternativa muy interesante, que en lugar de darle a la gente 100.000 pesos de ayuda porque es pobre, más bien le damos un puesto de trabajo o le damos una capacitación y un puesto de trabajo para que comience a generar ingresos. ¿Usted ve que ese es el camino por el que tenemos que entrar a la equidad y a la inclusión social en Cali? Yo creo que definitivamente la forma de que las personas salgan de la pobreza es ayudándoles a que con su propio trabajo puedan salir de la pobreza. Yo creo que el asistencialismo es muy peligroso, porque con el asistencialismo pues se genera una dependencia del Estado, se genera dependencia de una voluntad política. El día que esa voluntad política no esté o que no sea capaz el Estado de mantenerla, van a haber graves problemas, como lo estamos viendo en el vecino país de Venezuela. Venezuela se llevó el asistencialismo al máximo por los altos precios del petróleo, porque estaban a más de $100 el barril. Hoy, que está alrededor de $20 el barril, están enredados y está colapsada la sociedad venezolana. En la práctica, pues, ¿qué debe pasar? Pues debe haber una mezcla, digamos, no de asistencialismo, pero sí de apoyo. Cuando una persona primero está arrancando, por ejemplo, a ir al SENA, a estudiar, a alguna escuela profesional, que las personas puedan tener unos recursos de mantenimiento, de manutención, pues, para que puedan comer, para que puedan estudiar sin tener que estar preocupados por trabajar. A medida, sin embargo, que las personas van avanzando, pues lo que tienen que buscar es poder acceder a un trabajo estable o a poder volverse empresarios o microempresarios. Pero el asistencialismo es muy difícil. Yo sí estoy de acuerdo con lo que propone el alcalde Armitage, que tenemos que buscar formas de generar nuevos empleos en la región. Y eso me trae al primer tema, cuando estábamos hablando de posconflicto, de gente que dice, pero si yo con un salario mínimo, ahora de 700.000 pesos, no me alcanza lo de la canasta familiar y es el único ingreso en este hogar, ¿cómo aceptar, entender y ser solidario con un asistencialismo que se va a dar a los desmovilizados de más de 2 salarios mínimos? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo aceptar eso, que ese es un sacrificio? Si yo, que no he sido delincuente y trabajo por ese salario mínimo, ¿cómo voy a aceptar que se den más de 2 salarios mínimos por 5 años a gente que ha cometido delitos? ¿Cómo entender eso, Alejandro, usted que ha estado? ¿Cómo que, perdón? Sí, hablando de asistencialismo, la gente que ahora se gana un salario mínimo. ¿Pero a quién le van a dar 5 salarios? No, que es lo que se escucha, que parte del acuerdo... Eso no es cierto. Exacto, entonces aclarémosle, porque eso es lo que circula. Es más, hablan de un valor fijo. Y hablan de un valor fijo. 1.800.000 pesos. Eso es mentira. Eso no se ha hablado, eso, pues, hasta donde yo sé, no se ha hablado. También hay que no perder de vista algo. En el caso de los desmovilizados, la reintegración no es algo nuevo. La reintegración es algo que viene desde desde el 2003. O sea, estamos hablando ya de 13 años de este proceso. La forma como está diseñado el proceso de reintegración de excombatientes, de desmovilizados en Colombia, es que las personas reciben un apoyo económico, sí, cuando están recién desmovilizados, pero ese apoyo económico es de menos del salario mínimo, es de alrededor de 450.000 pesos, hasta donde yo recuerdo. Es posible que eso lo hayan ajustado, pero igual es menos del salario mínimo. ¿Por qué? Justamente para que no sea asistencialista. Lo que es el apoyo económico que reciben los desmovilizados en Colombia es un apoyo para que puedan estudiar y para que puedan arrancar sus vidas en la legalidad. Eso es mucho menos costoso que combatirlos si estuvieran todavía en el monte, inclusive menos costoso que meterlos a la cárcel.
Entonces, pero esto es, hay que entender también que ahorita, pues por el desconocimiento, por la preocupación, pues las personas se alborotan y se empiezan a inventar cuentos y hay muchos chismes rondando por ahí. Pero la mejor forma, en verdad, de ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se está acordando es leerlo. No lean los periódicos, no lean los memes en Facebook, no lean Twitter. Métanse a ver cuáles son las fuentes primarias. Muchas personas se quejan por lo que se ha acordado en La Habana. Se lo aseguro que la mayoría de la gente que se queja no han leído los acuerdos. No ha leído los acuerdos. Lean los acuerdos. Se encuentran en internet, se encuentran los textos completos. Pero yo no me preocuparía por eso. Eso no, o sea, hasta lo que se ha hablado, según lo que yo tengo entendido, eso no se va a hacer, y lo que dice la experiencia colombiana es que eso no se puede hacer. Uno no le puede dar 1.800.000 pesos a alguien, no porque no sea justo, no porque no sea equitativo, sino porque una persona cuando recibe 1.800.000 pesos se acomoda, claro, y no se rehabilita. Claro. Lo que queremos es que los desmovilizados se rehabiliten, salgan de los grupos armados ilegales y se den cuenta que la vida de las armas no es el camino, que la vida del narcotráfico no es el camino, que la vida de la minería ilegal, de reclutar menores, de desplazar gente, no es el camino. Y eso es lo que se tiene que lograr. Muy interesante esa aclaración que usted hace. En estos 2 últimos minutos que tenemos, el tema del campo. La guerrilla de las FARC es una guerrilla eminentemente campesina y su vocación ha sido allá, en el campo. Y muchas víctimas de la guerra colombiana han sido del campo, porque eran jornaleros o eran pequeños propietarios o medianos propietarios que les tocó salir, etc. ¿Cree usted que Colombia tiene la posibilidad ahora, en este posacuerdo, de volver a mirar el campo de una manera ya sistemática? Las últimas informaciones que tienen con el Plan Colombia Siembra, con todo esto que el grupo de Davos ahora acaba de decirlo hace un mes, menos de un mes, que se van a requerir comida para, en las próximas 4 décadas para 9.000 millones de seres humanos, y que solo hay 10 países en el mundo que tienen capacidad de despensa agrícola. Colombia uno de ellos. ¿Usted lo ve que eso es posible, doctor Alejandro? Que nos volquemos al campo, pero no para ir a sembrar un plátano que se queda podrido porque no hubo cómo sacarlo, sino para hacerlo de una manera organizada, con tecnología, con post cosecha, etcétera. Yo creo que Colombia, de nuevo, olvídense del posconflicto. Posconflicto no existe. Olvídense del posacuerdo como un referente. Nosotros no tenemos que esperar que se firme nada con ningún grupo criminal para mejorar nuestro país. Lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos la obligación desde hoy de desarrollar nuestro país. Y una de esas obligaciones es desarrollar el campo colombiano. Y es desarrollar el campo colombiano tanto para grandes empresas agroindustriales, que hoy en Colombia, la agroindustria colombiana es ejemplo en el mundo por su manejo de costos, por su productividad, por su manejo social, pero también tenemos que desarrollar el campo de los campesinos, no la visión romántica del pequeño campesino que vive su tierra, sino campesinos modernos y desarrollados, como vemos los campesinos de países como Francia, como Holanda, como Estados Unidos, como el norte de España. Como el norte de España. Pero nosotros sí tenemos la obligación de recuperar el campo, no porque algunos desmovilizados hayan venido del campo o buena parte de las víctimas sean del campo. Habiendo dicho eso, también tenemos que tener claro algo: no podemos seguir con unas visiones románticas del campo que son lo que no son. Por ejemplo, mucha gente a mí me decía: oiga, doctor Alejandro, ¿y por qué los guerrilleros que son de origen campesino, por qué no los dejan en el campo en vez de que se vengan para las ciudades? Y a eso pues doy 2 respuestas. La primera, una vez yo le pregunté a un desmovilizado de las FARC, pues varias veces, pero recuerdo una respuesta, y es: hermano, ¿usted por qué no se queda en el campo? ¿Por qué se vino para Cali? Dice, ¿usted no es de origen campesino? Y él me respondió: mire, yo soy de origen campesino, mi papá era campesino, pero yo era guerrillero. Yo a los 12 años me fui para la guerrilla, y desde los 12 años hasta los 26 años andaba cargando un fusil en el monte. No sé nada de campo. Eso por un lado. Otro desmovilizado una vez me dijo: yo llevo tantos años partiéndome la espalda que yo no quiero ir ahorita al campo a echar pala. Esa no es mi vocación. Yo quiero venirme a una ciudad, en este caso Bogotá, a trabajar en un café internet, y eso es perfectamente válido.
también hay que entender, cuando digo que abandonemos la visión romántica del campo, es que no todo el mundo que nace en el campo quiere ser campesino, como no todos los hijos de un médico quieren ser médicos, o no todos los hijos de un empresario, como es el caso mío, quieren ser empresarios. Mi vocación era otra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle la libertad y la facilidad a los colombianos que escojan la vida y el camino que ellos quieran, ellos o ellas quieran, dentro de la legalidad siempre. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos estado esta hora conversando con Alejandro Eder. Él es el director de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico Colombiano y viene de ser el director de la Agencia Colombiana de Reintegración y ser partícipe del equipo negociador que por el gobierno de Colombia se sentó a la mesa, primero en la fase secreta y después en la fase pública, con las guerrillas de las FARC. Hoy, en nuestra opinión, es un ejemplo vivo de lo que puede la reconciliación, porque como dice Frank Perr, el perdón es individual, es una opción individual, es del criterio y del libre albedrío de la persona, pero la reconciliación es una postura y una apuesta colectiva. Creo que Alejandro Eder, nieto del primer secuestrado colombiano, víctima de este conflicto interno que hemos vivido por cerca de 60 años, es un claro ejemplo de que sí se puede hacer un país con unas posturas de reconciliación y que hay empresarios e hijos de empresarios. Él no se llama empresario, pero en todo caso su vida está en el entorno empresarial, que están apostando por un país más incluyente, más equitativo, más moderno, un país que sea capaz de competir, pero no solo para ganar dinero en billete, sino para ganar riqueza, riqueza como educación, riqueza como salud, como cultura, como recreación, como vivienda, como mejor calidad de vida para todos y para todas. Ese es el llamado. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a que no lean los memes, a que no lean los chismes, a que no lean las titulares de prensa que distorsionan el verdadero contenido de un acuerdo que no es para usted y para mí, es para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, y es nuestro deber dejarlo aquí sembrado porque Colombia merece un siglo XXI en paz. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want to go home.